Hola, hola chiquillos, espero que estén demasiado bien. Yo súper contenta de poder traerles hoy este video que les debía ya hace varios días. Bienvenidos, esto es un story time sobre mi historia desde la perspectiva musical y vamos a empezar ya. Ya, quiero que sepan que solamente voy a poner la cámara a grabar, que este video no va a tener edición, va a ser una sola toma, porque quiero que sea una conversación lo más natural posible. Voy a hablar como si lo tuviera a usted aquí sentado al frente mío, como si tuviera a mi mejor amigo sentado al frente mío. Vamos a ver cómo empezamos. Hablando desde la perspectiva musical, les puedo contar que la música siempre estuvo en mí de alguna manera. Desde que estaba muy pequeña me gustaba cantar, pero también tengo que contarles otra cosa muy importante. Yo soy de Costa Rica y es una realidad difícil, pero es la verdad, que si bien es cierto hace un tiempo viene cambiando, ha sido de un tiempo para acá, ¿me entienden? Pero digamos, mi país es un país hermoso, del cual no tengo queja alguna, que estoy muy agradecida por nacer acá, pero si hablamos desde el ámbito artístico, es un país con muy poco apoyo a esta área. Entonces, para muchas personas aquí, el querer ser artista, dedicarse a la música, a la actuación, al arte en sí, es casi que imposible, casi que una locura. Vos puedes decirle a cualquier persona que te topas en la calle, quiero ser un artista, y se puede reír. Se puede reír y lo primero que te van a decir es, de eso no se puede vivir acá. Entonces esa era mi realidad en ese momento. Desde muy pequeña sabía que amaba cantar, pero nunca fue una opción para mí el decir me voy a dedicar a esto. Desde pequeña se los puedo decir. Uno de los recuerdos que más tengo así como en mi mente muy fijos y que yo digo, wow, es que esto, yo nací con esto, es que yo recuerdo que cuando yo me bañaba, y esto siempre se lo cuento a todo el mundo, me bañaba muy chiquitita, la llave de agua, de donde sale el agua, era mi micrófono. Entonces yo me paraba de puntillas, agarraba esa llave y empezaba a cantar. Y me echaba unos conciertos, ay, que si yo hubiera cobrado en esa época, pero cantaba así, yo lo gozaba. Es el baño, es actualmente el baño de mi casa porque he vivido aquí prácticamente que toda la vida. Y yo les puedo decir, chiquillos, que esa llave de la ducha actualmente me queda por el ombligo. Por el ombligo o incluso puede ser más abajo del ombligo. Entonces, o sea, yo era una mirrusquita, era una cosita pequeñita cuando yo me echaba sus conciertos en la ducha. Y yo veo a la fecha de hoy y yo digo, wow, es un sueño que desde muy pequeña latía en mí. Bueno, me echaba sus conciertos en la ducha, pero nunca como que lo expresé. De hecho, creo que casi nunca como que se lo dije a mis papás, a mi familia, o esos videos que uno ve, que ve a los chiquitos cantando en las reuniones familiares, no. Simplemente yo no lo expresaba porque también la realidad de mi familia, yo no he sido nunca como de una familia adinerada o algo así. Y, o sea, como clases de canto, cosas así, mis papás no iban a tener el presupuesto para eso, entonces dentro de mi ingenuidad, mi niñez y mi inocencia prefería callarme. La primera vez que toqué un micrófono fue en mi iglesia. Yo fui criada en una iglesia evangélica, y la primera vez que pude cantar fue ahí. Cuando yo tomé ese micrófono, no hay palabras para explicar, digamos, esa sensación que yo pude sentir. Pero yo sé que cuando yo cantaba, algo mágico pasaba en mí. Claro, también ligado como a la espiritualidad del momento, ¿verdad? Y todo, que lo hacía con mucho amor, con mucha devoción, pero también esa sensación de que algo vibraba dentro, como de que uno dice, puedo hacer esto el resto de mi vida, que voy a ser feliz. Y yo tan solo tenía, pueden ser unos 12 años. Y canté en mi iglesia por bastante tiempo. Luego de eso fueron pasando los años, fui creciendo, entré al colegio y también fui como cayendo en cuenta de que tenía que empezar a tomar decisiones. Entonces yo salgo del colegio y por más que yo hubiera deseado decir voy a estudiar música, voy a ser artista, voy a ser cantante, decidí empezar a estudiar administración de empresas y buscar un trabajo estable. Hice eso y les puedo decir que en ese momento todavía cantaba de vez en cuando, todavía que por allá grababa un covercito, pero
pero ya no lo vivía tanto como antes. Obviamente en mi cabeza, todo estaba en la universidad, en el trabajo, en otras preocupaciones. Conforme iba pasando el tiempo, yo trabajé como unos 6 años, 7 años. Conforme iba pasando el tiempo, yo sentía que esa chispa que había en mí, porque siempre me he caracterizado por ser como una chica muy, muy espontánea, sentía como que esa chispita se apagaba, se apagaba, se apagaba, se apagaba. Y yo decía, probablemente es que estoy madurando. Eso era lo que yo pensaba. Tal vez madurar quiere decir dejar los sueños o las ilusiones que uno tenía en algún momento atrás, olvidarlo, caer en cuenta en la realidad y llevar una vida como la lleva todo el mundo. Eso iba pasando, pero sin embargo yo no me sentía feliz. O sea, yo decía, está bien, puede ser que esté madurando, pero no, esta no soy yo. Y eso empezó como a surgir en mí y yo decía, es que no, es que esta no soy yo, es que no lo estoy disfrutando, todo lo que hago, y soy una persona muy agradecida por el trabajo que tuve. Yo trabajé en un banco la mayoría de esos años, muy agradecida por eso, porque sé que muchas personas quisieran tener esa posición que yo tenía en el banco, pero sin embargo no me llenaba y yo decía, yo no me puedo imaginar toda una vida estando aquí. O sea, no me puedo imaginar, probablemente voy a terminar como una señora de esas amargadas que le grita a la gente y les hace caras. Y no era lo que yo quería para mi vida. Sabía que eso me incomodaba, pero no tomaba una decisión. Hasta que pasó algo que les puedo decir que movió mi vida, movió mi manera de pensar, movió todo. Lo que pasó es que, bueno, tengo 2 pilares en mi vida, obviamente, que son mi mamá y mi papá. A los dos los amo con todo el corazón, pero mi papá fue como mi primer amor desde pequeña. Mi papá fue como que a mí mi papá me decía, vamos al súper, a la pulpería, y yo me sentía la mujer más realizada, le agarraba la mano. Una mirrusca igual, caminaba por la calle así orgullosa, yo lo amaba, era mi ejemplo, era una persona tan buena, tan noble, tan trabajadora, humilde, una persona que se crió en el campo, descalzo, sin nada, una persona tan noble, tan pura, tan llena de Dios, de cosas buenas. Ese era mi papá. Un día, de la noche a la mañana, y por otras situaciones que venían atrás, que otro día les puedo hablar de eso, mi papá murió de un paro cardíaco mientras dormía. Entonces imagínense, de un día creer que tenía todo, al día siguiente me desperté y fui la primera en recibir esa noticia y la que le tuvo que comunicar a la familia que mi papá había fallecido. Uno de los momentos más duros de mi vida. Cuando mi papá muere, claro, yo me pongo a pensar muchas cosas. Y dentro de esas cosas que me pongo a pensar es que nosotros, mi mamá, mis hermanas, yo, éramos su prioridad siempre. Mi papá trabajó su vida entera y dio todo por darnos esta casa que tenemos hoy, por darnos comida, por darnos abrigo, por darnos todo lo que necesitáramos. Pero él como persona, como ser humano, también tenía muchos otros sueños. Dentro de esos sueños, uno que siempre decía es que cuando mi papá fue joven, él trabajó en una pastelería y me imagino que ahí encontró como su pasión, como lo que disfrutaba. Entonces él siempre decía que cuando él se pensionara, se iba a poner una pastelería, se iba a poner un negocio. Y recuerdo que en vida pasaba comprando como batidoras grandes, vitrinas, porque él construía su sueño poco a poco. Obviamente en el momento él no podía optar por hacerlo porque tenía una familia que alimentar, que éramos nosotros, y siempre esperó a que llegara su momento de jubilación o de pensionarse para concretar su sueño, y ese momento no llegó. Mi papá murió de 59 años y ese momento nunca llegó, y yo decía, yo no puedo permitir que eso me pase a mí. Y en honor a papi y en honor a todas esas personas que probablemente se van a la tumba con sueños inconclusos, por miedo, por temores, por falta de posibilidades, por muchos motivos, yo voy a hacerlo, porque a mí lo que me detiene es el miedo. Ni siquiera era una responsabilidad como mi papá, que tenía una familia que alimentar, era miedo, era temor. Y empecé a actuar, empecé a tomar decisiones, empecé a crear más contenido. Entonces empecé trabajando un cover semanal en Instagram, y hacía un cover de 1 minuto
Eso lo hice como por 4 o 5 semanas. Un día llegó una semana en la que yo dije, no sé qué cover hacer, o sea, no tenía luz, no sabía qué hacer. Y que me pongo a buscar canciones y veo que Manuel Turizo había sacado Culpables. Y yo dije, voy a hacer el cover de Culpables, es una canción bonita, me gusta, voy a intentarlo. Pero no me la sabía, entonces me puse a practicarla con mi celular en mi oído. Y mientras la practicaba empezó a surgir una letra de respuesta a esa canción en mi mente. De la nada, eso pasó de la nada, se lo juro. O sea, no fue que yo lo planeé, que investigué, que quise hacer algo diferente, solo pasó. Y por eso cuando algo está para uno, yo creo que ni echando el tiempo atrás uno se lo puede quitar de encima. Entonces hice esa respuesta, subí el cover a Instagram e hice algo que nunca antes había hecho, y es que subí ese cover a YouTube. Pregúntenme por qué, no sé por qué lo hice. Me trato de recordar ese momento y creo que fue como por inercia, no sé por qué lo hice. Y ya, lo subí. Pasó el tiempo, pasaron como 2 semanas y me metí por pura curiosidad a YouTube, a mi canal, y la respuesta que yo había hecho había alcanzado muchísimas reproducciones y la gente quería que subiera esa respuesta completa, no quería solo un minuto, quería más. Y yo dije, wow, 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 wow. En ese momento todavía estaba trabajando. No les voy a decir que tomé esa decisión porque esta respuesta se hizo viral, porque no fue por eso, es algo que ya venía analizando mucho tiempo atrás, pero en ese tiempo decidí renunciar a mi trabajo en el banco, sin ninguna otra opción. Solo quise renunciar porque ya no podía más, porque me estaba ahogando, porque no era feliz, porque no estaba viviendo, y yo no podía permitir eso. Con lo que le pasó a mi papá, me di cuenta que la vida a mí no me va a esperar. O sea, no es que tenemos demasiado tiempo, tenemos que actuar ya, tenemos que tomar decisiones ya, tenemos que empezar a trabajar ya, porque puede que mañana ya no estemos y no nos va a quedar ninguna satisfacción de que hayamos trabajado por algo que era nuestro y no para alguien. Entonces renuncié a mi trabajo en ese tiempo y tomé la decisión de terminar la respuesta, hacer toda la respuesta, pero esta vez la hice producida, porque el primer video lo había hecho en mi cuarto con una cámara ahí. Y la subí, y bueno, esa respuesta se subió hace como 6 meses, actualmente tiene creo que casi 8 millones de reproducciones. Imagínense la locura, una locura total que ni yo me hubiera pensado, ni hubiera soñado, no hubiera imaginado que en tan poco tiempo hubiera alcanzado. Y eso me hizo seguir creando más respuestas, más contenido. Gracias a Dios he conocido muchísima gente hermosa en el camino, y dentro de esa gente hermosa están ustedes, que han sido un apoyo increíble, y ustedes no saben lo agradecida que yo puedo estar con esto, porque, y sé que todo el mundo dice esto, pero es que créanselo de verdad. O sea, mi sueño sin ustedes no sería nada. No sería nada, no podría hacer nada, y por eso es que yo los valoro tanto. Y a veces me cuestionan que por qué les contesto todos los mensajes, que por qué trato de interactuar tanto con ustedes, y es que ¿por qué no debería hacerlo? Si ustedes son los que han hecho que ese número de reproducciones estén en esas respuestas, que ese número de suscriptores estén en ese canal, y yo creo que yo nunca voy a dejar de estar agradecida por todo lo que me han dado y me siguen dando. Y no dudo para nada que con ahorita esto que viene de la música original, ustedes van a dar el 100 en ese apoyo incondicional que me han dado. Y la verdad, yo no sé cómo agradecerle. En parte por eso quise hacer este canal, para poder interactuar, para poder relacionarnos un poquito más, conocernos un poco más, y poder crear esos lazos que, si bien es cierto estamos quizás a mucha distancia, podemos vernos a través de una pantalla, y es como una de las mayores satisfacciones, obviamente con la fe de que en algún momento nos vayamos a conocer en persona y podamos abrazarnos y darnos mucho amor. Y bueno, así llego a este punto de mi vida, que es donde actualmente me estoy dedicando por completo a esto. Estoy poniendo mi corazón, mi alma, mi tiempo, todo en esto, creando contenido, haciendo música, y tengo muchísimas expectativas. De verdad no tengo cómo agradecerles todo lo que viene, porque sé que vienen cosas muchísimo mejores. Y pues nada, esta es mi historia musical, espero que no haya sido muy larga, y voy a aprovechar para decirles algo. Es un anuncio, y es que el 10 de abril, en muy poco tiempo, sale la respuesta a 1 año en el canal principal de Nina. Así que si ustedes no se han suscrito por alguna razón, por favor vayan y suscríbanse. Les dejo el link en la cajita de descripción y activen las notificaciones. Y les quiero pedir un segundo favor: ¿qué otro video les gustaría ver en este canal? Voy a estar leyéndolos y contestándoles aquí abajo. Los amo mucho, 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 mucho. ¡Mua!